Bueno, quiero darle la más cordial bienvenida a Henry. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Bienvenido, Henry. Muchas gracias. Buenos días, Ernesto. Buenos días también a todos los amigos televidentes. Y estamos acá contentos porque tenemos vida y no nos hemos contagiado del coronavirus. Y los periodistas también estaban leyendo ahí que algunos estaban molestos porque no les estaban dando alcohol gel, pero gracias a Dios también no tienen coronavirus hasta el momento. Así es que estamos bien. Sí, la verdad que el gremio siempre se expone, pero lo importante es cuidarse y de hecho nosotros aquí también estamos cumpliendo lo que es esa distancia social que merecemos y siempre estamos también con nuestras mascarillas a la hora de desplazarnos y por supuesto nuestro alcohol gel. Así es que es una buena recomendación. Tania, voy contigo luego para ponerte un poquito a tono. Henry, nos estamos analizando precisamente esta resolución emitida por la Sala de lo Constitucional que le da 4 días al gobierno y la Asamblea Legislativa para que definan un marco legal que no violente la Constitución. Por un lado. Por otro lado, también la Fiscalía ha dicho, señores, cumplan, de lo contrario voy a proceder. Y otro elemento importante, el día de ayer el presidente de la República también mostró su malestar en su cuenta en Twitter y habló e insinuó precisamente de que detrás de todas estas decisiones está un maletín negro que reciben los magistrados de la Sala de lo Constitucional y también los diputados. Lo deja bien en claro, ya se lo voy a presentar ese Twitter. A ver, Tania, ¿cuál es tu lectura introductoria? Decía, comencemos por conocer con ustedes cuál es la situación que logran ustedes leer a raíz de no ponerse de acuerdo por el lugar donde van a llevar a cabo esta encomienda hecha por la Sala. ¿Qué piensas al respecto? Bueno, como nota introductoria, en primer lugar, sobre lo que dijo Henry, a mí me parece que es muy válida la queja, como dice él, que hace APES en representación del periodismo, de los periodistas en El Salvador, claro, a acatar los protocolos de cuidado, porque yo creo que el alcohol gel no es el reclamo en sí que hacen ellos. A mí me parece que tienen la razón, porque tanto en la Asamblea Legislativa como en el órgano ejecutivo hemos visto aglomeración en realidad de periodistas junto con los funcionarios, y eso no son las normas de protocolo que se han estado promoviendo para evitar el contagio o para prevenir el contagio. Entonces pienso yo que es válido, hay que tomarlo en cuenta, hay que darles, el periodista tiene la oportunidad o la excepción de circular en estos 4 días que quedan, porque la notificación fue ayer, entiendo yo que fue ayer, el día de hoy es el día 1 que corre el término, en lo que yo comprendo. Entonces tiene bastante sentido lógico que se estén exigiendo el respeto a esos protocolos para las reuniones que hacen en las que convocan medios. En lo que dice Isaac, me llama la atención que él rescata el punto del artículo 86 que se viene haciendo mención desde la anterior reviviscencia que hizo la Sala, y es importante porque en realidad la Sala no le está diciendo o no les está ordenando, así como dentro del fallo una orden se le ordena a los órganos ejecutivo y legislativo. No es esa la interpretación que hace el fiscal general, entendería yo, sino que en cuanto al acatamiento a la sentencia en sí, porque una orden, es decir, la Sala no le puede estar diciendo al ejecutivo y al legislativo como orden lo que ya la Constitución ya les ordena a ambos que hagan como dentro de sus funciones. Es importante que la gente entienda que este margen que ha dado la Sala es precisamente para evitar la desprotección en la que se va a quedar. Yo ya leí comentarios en redes que la gente ya entendió que es bien difícil que el Ejecutivo y el Legislativo vayan a lograr un acuerdo en estos días. No lo lograron en 6 días, piensan que no lo van a lograr en 4. A mí me gustaría creer que sí lo van a lograr porque ya son pocos puntos en los que difieren, pero ya entendieron que si no se llega a un acuerdo, que el sábado es el último día de vigencia del decreto según la Sala, y que entonces lo que va a suceder después es precisamente una apertura económica inmediata, sin ningún tipo de control ni protocolo. Igualmente la gente va a salir a circular libremente sin ningún tipo de cuidado y protocolo. Y eso definitivamente solamente nos lleva por un camino, y ese camino ya lo vimos reflejado en otros países. Es cierto que la expresión de exaltación en sentido negativo, como lo hemos llamado en otras ocasiones, del presidente, no es nada positivo en esta situación, no abona absolutamente en nada. Sin embargo, yo he sostenido en ocasiones que hay países, y ya lo vimos, yo retomé el caso de Suecia, o hay otros países, para no mencionar nombres, porque traen conflictos necesarios,
parlamentarios en los que se les apostó a la inmunidad pública general del virus a través del contagio masivo de sus habitantes, pero eso implicaba que eran personas que no debían morir. En mi opinión, ahí podría hablarse incluso hasta del delito de genocidio. Eso quiere decir que se tiene que preservar el derecho a la salud y a la vida, igual que el de la economía, pero a mí sí me entristece grandemente es que el día de ayer no se celebró el imperio del derecho o no se celebró el imperio de la Constitución sobre las leyes. Los hashtags, los comentarios, los tweets, las publicaciones, todas las opiniones perdidas fueron en virtud de una especie de derrota del presidente, o porque ellos quisieran que sea presidente, porque ya es la población la que está quedando desprotegida. En ningún momento se vio una celebración de la prevalencia de la Constitución, es decir, ¿cuál es entonces el interés de estas personas, de estos abogados, muchos corporativos? Era la Constitución. Ha quedado en evidencia que el interés es distinto. Y por ahí podemos ir en la resolución de la sala, que me parece que entra en contradicción en algunos puntos, que no resuelve otros que son fundamentales. Ok, nuevamente la invitación, Tania, para hablar un poco pausado a efecto de ir según la velocidad del internet. Vamos a ver, Henry, ¿cuál es tu elemento introductorio a esta primera fase del análisis que estamos haciendo con relación a esta situación en la que no lograron el día de ayer, se perdió un día, ponerse de acuerdo porque no lograron coincidir con el lugar para poder sentarse y comenzar a trabajar en una nueva ley o en su momento las que ya tienen para sacar algo de estas? Es normal que se esté dando esta situación entre los poderes del Estado, sobre todo porque no estábamos preparados para esto, pero después de 2 o 3 meses creo que todas las instituciones deberían ya de empezar a consensuar y tomar una postura como país en favor de las grandes mayorías para buscarle una solución en una situación que va para largo. Ahora bien, yo sí no estoy de acuerdo con las resoluciones de la Sala de lo Constitucional y quiero dar mi análisis por qué. La Sala de lo Constitucional es un ente que se decide y se integra por una decisión política. Es decir, no necesariamente las decisiones son eminentemente jurídicas, decisiones políticas. Y así como fueron electos políticamente por decisión de los diputados de la Asamblea Legislativa, fue una decisión política para elegir a los magistrados de la Sala de lo Constitucional. Muchas resoluciones pasan por un análisis jurídico, pero también por un análisis político. Y no me refiero a un análisis político partidario. En ese sentido, a mí sí me preocupa la resolución porque quita casi que todas las facultades constitucionales al presidente de la República, y no al presidente de la República, sino al Ministerio de Salud o al gobierno en este caso, para poner regulaciones ante esta situación de pandemia. Es que el Ministerio de Salud no puede hacer esto y esto. Entonces, a mí sí me preocupa que hayan fondos o atrás de esto haya una decisión política para la resolución que se ha dado, que le quita básicamente todas las facultades al órgano ejecutivo. Entonces, ¿para qué existe el Ministerio de Salud? Entonces, ¿para qué existe Protección Civil? Sí me preocupa eso. Incluso he visto un hashtag que dice, ahora pues ya no te quedas en casa, sino que sálvase quien pueda. Algo así lo he visto, sálvese quien pueda. Porque básicamente la gente va a poder salir en 4 días. De hecho ya lo está haciendo. Al final no ve nada en concreción, como lo decía Isaac. La gente está saliendo. ¿Verdad? No ve seriedad en uno ni en el otro. Entonces al final el hambre aprieta y entonces todo el mundo en la calle. Exacto. Yo uno de estos días, aunque el gobierno anunció que iba a tener 800 controles de seguridad, yo pasé por varios puntos principales de la capital y era hasta trabazones. Entonces, a mí sí fue difícil, sí, a mí sí me preocupa que ante esta situación y decisión de la Sala de lo Constitucional como máximo ente y como máximo tribunal, la gente empiece a salir y esto se empiece a desbordar. Yo sí creo que la Sala de lo Constitucional se ha excedido en cuanto a la interpretación, porque le quita todas las facultades constitucionales, siendo que el fin del Estado es proteger la vida de los salvadoreños, y eso lo dice el artículo 1 de la Constitución. Pero lo que está
diciendo la sala es que es más importante que salgan a preservar la vida. Yo así lo entiendo. Es más importante que los salvadoreños salgan y que no estén en cuarentena, que no pasen en casa, e incluso hay una aseveración ahí que hay un riesgo eminente de contagio. Entonces es un poco contradictorio, porque el fin del Estado debería de salvaguardar la vida y eso es un derecho constitucional. Pero repito, la Sala de lo Constitucional fue electa de manera política y muchas decisiones van a ser también decisiones políticas. Ahora, ¿qué viene después de esto? Si la Asamblea y el órgano ejecutivo no buscan un consenso urgente, esto se va a desbordar. Creo yo que va a necesitar, como decía Isaac, un consenso finalmente entre principalmente el órgano legislativo y el órgano ejecutivo y la empresa privada también, que yo sé que ha estado detrás de las decisiones que están tomando los diputados. Cuando digo la empresa privada es a las grandes empresas que han estado detrás de las decisiones que están tomando diputados, particularmente de Arena, para que se abra la economía, porque esto se puede desbordar. Ya el país está sufriendo mucho, hay casi 60 muertos del COVID-19, hubieron decenas de muertos por la emergencia. Entonces es urgente que en estos 3 días se reúnan. Okay. Ahora hubo un llamado para que el presidente llamó para que llegaran al Hospital San Rafael. Bueno, si no es el Hospital San Rafael, que sea en otro lugar. Si es Mira, por el lugar, que sea en otro lugar. Ese es un buen punto que ustedes podrían hacer en el análisis respectivo, porque estamos hablando de un lugar, el que detiene toda una emergencia y toda una encomienda que hace el máximo órgano constitucional de este país, que es la sala, ¿no? Sí, o sea, hemos llegado al punto de que... tienen la palabra los tres. Hemos llegado al punto de que no se quieren reunir ahora, desde ayer están, porque ese lugar es un hospital donde hay mucha emergencia del COVID-19 y de hecho está súper lleno. Que si es en el 5º piso o en el 3º, bueno, entonces que se busque un lugar neutral, pero sí que las decisiones sean... miren, tenemos, con esto le doy la palabra a Isaac, tenemos una constitución del año 1983. Para mí, y esa es una opinión muy personal, o sea, sí puede ser la constitución, y puede ser el máximo órgano, el Tribunal Constitucional, pero lo que yo estoy viendo es que está poniendo en primer lugar la posibilidad que muera la gente y está abriendo esa brecha en lugar de la vida. Bueno, ya... Y la Constitución debería de proteger principalmente la vida. Ya advirtió el día de ayer el vicepresidente de la República que es necesaria hacer la reforma de un nuevo Estado. Sí, desde 1983. Y él hablaba a partir de un nuevo ejercicio legislativo. Una cosa que despierta mucha preocupación en sectores de país, pero ese es un tema que también entiendo que ustedes mismos pueden analizar en este contexto. Tienen la palabra los tres ahí para poder hacer un análisis. A ver, tomen el tiempo prudencial. A mí sí me parece sobre lo que dijo Henry, Ernesto, que en realidad... el llamado para hacer la discusión de una ley sí me pareció que no es el lugar indicado. Me parece que como ejercicio lo que pretendía, lo que se buscaba está bien, porque se pretende sensibilizar. Después de hacer tanto tiempo una misma función, para volver a la sensibilidad, a veces se pierde esa conexión con el pueblo o hacia quién está dirigido el trabajo que uno realiza. Yo lo viví en la fiscalía, pero uno no tiene que perder la conexión con el fin que busca, porque después que yo reconocí al primer fallecido, y eso que fue por muerte natural, las primeras veces a mí me impactaba, pero ya después era mi trabajo diario, entonces, no diario, pero era mi trabajo normal, y eso ya se volvió como, ya no me impactaba, pero no hay que perder esa conexión. Entonces lo que se pretende es sensibilizar nuevamente que es la vida de las personas lo que se está perdiendo afuera. Son enfermos que no deberían de estar enfermos, porque yo tengo que ejercer mi derecho a la libertad ambulatoria y mi derecho a la libertad económica en la medida que yo no afecto o los derechos de otras personas, sobre todo si voy a afectar la vida. Esa es una de las deficiencias de la sentencia de la sala que no resuelve, porque la sala ni siquiera establece parámetros sobre los cuales se va a legislar, y no lo hace porque podría perjudicialmente o peligrosamente invadir funciones del Ejecutivo, porque eso implicaría hacer análisis médico clínico y médico epidemiológico, que son aspectos esenciales de la competencia del Ministerio de Salud, y está prohibidísimo hacer esa interferencia entre órganos. La misma sentencia lo recuerda,
y es precisamente la vulneración que el presidente alegó de los decretos legislativos donde no se consideró la participación del Ejecutivo, precisamente del MinSal, que es quien por constitución y por leyes está a cargo de la pandemia. Y por eso digo que es contradictorio que se mencione en algunas partes de la resolución, por ejemplo, el límite de los derechos fundamentales. La vida debería de ser un límite, pero la interpretación que hace la sala, si el otro año la Asamblea Legislativa queda en poder de la mayoría del Partido Nuevas Ideas, que se dice que es del presidente, a la luz de esta sentencia va a declarar inconstitucional por hiperpresidencialismo el Estado de El Salvador las elecciones la sala, porque le ha dado preponderancia a otros derechos, no a la muerte. No, yo no lo veo así. La sala a tu criterio, la sala a tu criterio ha cometido un error al coartarle al Ministerio de Salud el derecho de poder ellos ejercer control de esta epidemia. Sí, le ha quitado facultades y se las ha trasladado al órgano legislativo y le dicen, si se decreta emergencia en caso de no estar reunida la asamblea por parte del presidente, la ley no establece ninguna validación de esa emergencia por parte de la asamblea, pero viene la sala y aquí la otorga. El problema principal no es ese, porque digamos que está desarrollando en jurisprudencia el alcance. El problema es que la sala no resuelve, ni siquiera se pronuncia, y eso es gravísimo, en mi opinión, sobre el fraude de ley que la Asamblea comete amparándose precisamente en esta tutela que resalta la sala, de no estar reunidos porque no tienen imposibilidad, pero no se manifiesta la sala sobre la posición de la Asamblea, que ha sido caprichosa. No se han reunido porque no han querido. Todos vimos el último decreto que llevó el Ejecutivo, ni siquiera pasó la urgencia para entrar a conocerse en plenaria sin con dispensa de trámite. Quedó fuera siquiera del análisis, y la primera vez tuvo que andar el Ejecutivo detrás para que se analizara y no les dio, no quisieron pasarlo por los votos. Es decir, la Asamblea no es que no se pueda reunir, no es que esté en vacaciones, como decían los constituyentes. No quieren reunirse. ¿Qué motivos hay? A la Constitución. ¿Qué motivos hay detrás de todo esto? Decía el presidente Nayib Bukele algo que es bien delicado. Fui ingenuo al pensar que los diputados y magistrados se moverían sin maletines negros, dice. Siempre han trabajado así. ¿Qué piensas al respecto? Así breve, y le doy la palabra a Isaac también. Tania. Todos sabemos, esto es como el tema, y espero que no me llamen otra vez de investigación judicial de la Corte. Todos sabemos que hay tarifas, dependiendo si es un juez del interior de la República, si es un magistrado de Cámara, incluso se ha sabido hasta de magistrados del más alto rango, o sea, de la Corte Suprema de Justicia, pero es algo que no se puede probar. De la misma manera, todos conocemos históricamente el tema de los maletines, el tema de los sobresueldos. No se trata de que no pagaron impuestos por los sobresueldos, eso es lavado de dinero, eso es un enriquecimiento, una defraudación al pueblo. No se trata simplemente de evasión de impuestos. Eso de los sobresueldos, cuando era dentro del mismo Ejecutivo hablaban de sobresueldos o complementos salariales, pero ya hacia afuera estamos hablando de diputados, que hay recibos que se han mostrado en procesos judiciales, y abogados también que han recibido, funcionarios, sobresueldos de casa presidencial procedente de gastos reservados. Todo eso no es ningún secreto, y cuando es hacia afuera, hacia los fiscales generales de la República, que ya admitieron haber recibido, cuando estamos hablando de diputados de la Asamblea Legislativa, eso ya es hasta otro tipo de delito, ya no es solamente lavado de dinero, ya es alguna especie de cohete. Isaac, vamos a ver, ¿qué piensas al respecto? Mira, de todo lo de que ese punto, porque es neurálgico, ¿no? Voy a hacer un breve resumen de los puntos que se han tocado de manera rápida. Yo creo que al final lo que la sala está haciendo no es que esté deshabilitando al Ministerio de Salud, simplemente que le está exigiendo que a través de todos los mecanismos se documente realmente la información. Ahí dice claramente, dice que a falta de documentación y a la violación de las libertades y derechos de las ciudadanías. O sea, les está dando la posibilidad de que vayan, se sienten, documenten bien, que justifiquen la información y que después se va a analizar. O sea, no les está diciendo que no. Les está diciendo, vayan, siéntense y vuelvan a presentar. Es como cuando te mandan a revisar la tesis. Mira, te faltó esta información, volverla a hacer y volverla a presentar. O sea, no es tan difícil de hacerlo, pues. Entonces, yo creo que no es un problema tanto de fondo, sino de forma, de cómo las cosas se están manejando. Así que yo creo que hay una oportunidad de poder realmente sentarse nuevamente,
dialogar, ¿verdad?, qué es lo que está mandando la sala y que tienen 4 días para hacerlo. Sí, Tania. Hay una parte bien peligrosa sobre lo que está mencionando Isaac, y es que no es eso, la sala no le está diciendo eso porque la sala ni siquiera ha visto el informe de la Comisión de Protección Nacional, de la Comisión Nacional de Protección Civil. La sala no está diciendo eso, la sala está diciendo qué es el procedimiento o cuál es el procedimiento que tiene que acompañarse con la solicitud del presidente para la declaratoria de emergencia. No está diciendo que los presentados no han servido, está diciendo que la asamblea tiene que darle urgencia en el trámite y pasar directamente a votación, y que la urgencia, si están en sus casas, que tienen que llegar ante ese llamado. Eso es lo que está diciendo. Pero lo que a mí me parece peligrosísimo y contradictorio es que entre las páginas 25 a la 27 dice la sala, tienen que establecerse normas que indiquen de forma cerrada lo que pueden, no pueden y debe hacer el presidente y quienes le apoyen. Estamos hablando en lo de la declaratoria de emergencia, y después habla de facultades extraordinarias y habla de que no se puede establecer una estrategia de planificación para combatir el virus y para prevenirlo porque no se conoce. Es decir, ¿cómo le va a limitar de forma cerrada la actuación cuando esto día a día está cambiando porque ni la ciencia tiene la respuesta? Es totalmente contradictorio. Es por eso, porque los decretos dejan mucho que desear y dejan muy abierta la situación y la posibilidad de que se violen los derechos constitucionales de los ciudadanos. Por eso es que, o sea, hay que poner esos candados, hay que marcar bien las pautas de cómo va a funcionar. O sea, les dice, ya les hizo varios llamados al gobierno de que dejen de violar los derechos constitucionales y el gobierno no ha acatado lo de la sala, lo han seguido haciendo, han seguido decretando estados de emergencia sin la forma que debe de ser, y aquí le está diciendo, ya no pueden hacer eso, tienen que ir y hacerlo de manera correcta. O sea, no es tan difícil de analizar y no hay donde perderse. Aquí lo importante es de que le ha dado la oportunidad a ambos lados para poder llegar, sentarse, dialogar, a llegar a un acuerdo de país, porque neto, esto no es solamente de 3 días, una semana, un mes, de aquí a septiembre como lo tienen programado. Hay consecuencias de esto. Las decisiones que se van a tomar ahora van a afectar hasta diciembre, el otro año, 3 años a mediano, a largo plazo. La economía, cómo se va a levantar. O sea, ahí decía el ministro de Hacienda, decía, se han perdido hasta ahorita más de 500 millones de lo que teníamos programado, y teníamos programado 900 millones o algo así, no me acuerdo, y a esta altura tenemos más de 500 millones. O sea, el impacto va a ser duro, va a ser fuerte para todos. Hay muchos negocios que han quebrado. Sí, es importante la salud y yo no estoy diciendo que no, porque sí es importante, pero si tuviéramos un plan, si tuviéramos realmente una hoja de ruta clara, las cosas fueran diferentes. Yo creo que la actitud de ambos bandos, tanto del legislativo como el ejecutivo, ha afectado únicamente al salvadoreño de a pie, que sale a trabajar, que se esfuerza por salir adelante, porque no están las cosas claras. Ahora, me gustaría también poner mi opinión con respecto a esto del punto de reunión, ¿verdad? ¿Y el tema de los maletines, cómo lo ves? Y el tema de los maletines. Pero, por ejemplo, yo creo que ponerse en una actitud de ustedes ya fuimos allá y ahora tienen que venir donde yo diga, o sea, yo creo que eso no es la actitud. Pues yo creo que se intentaba empezar con pie derecho y al final pues ni uno ni otro, porque ya sabemos que donde se hacen las leyes, donde se aprueban las leyes es la Asamblea Legislativa. Por mucho que quisiera concientizar o poner a los diputados a que vean cómo se está arreglando el hospital, o sea, yo creo que no es la actitud. Yo creo que debemos de, como digo, buscar un consenso maduro, que es lo que el salvadoreño se merece, un gobierno maduro tanto del Ejecutivo como del Legislativo, acciones concretas, reales para ellos. No nos merecemos este tipo de situaciones. El salvadoreño está esperando soluciones. Con respecto a los maletines negros, pero mira, neto, o sea, los salvadoreños lo han sabido siempre y lo hemos sabido siempre, pero llegan las elecciones y volvemos a votar de la misma manera. O sea, tenemos ese mal de que ya sabemos cómo funcionan los partidos tradicionales, ya sabemos cómo se manejan las diferentes organizaciones del Estado, ya sabemos cómo se eligen a las personas. Pero esta resolución emitida por la Sala de lo Constitucional, ¿habrá estado motivada por esos maletines, como lo insinúa el presidente? Yo creo que el presidente lo que está tratando de hacer es dejar en el aire la interpretación de los ciudadanos para el linchamiento político. Claro que el salvadoreño ya lo sabe.
no lo puede comprobar. Y si el presidente tiene pruebas de que hay maletines negros actuales manejándose por la Sala de lo Constitucional, que lo demuestre, ¿verdad? Y ya, o sea, yo no me voy a oponer a eso, y yo creo que ningún salvadoreño se va a oponer a que se demuestren los actos de corrupción. Yo sí creo, Ernesto, que hay detrás de los magistrados de la Sala de la Constitucional presiones de sectores poderosos de este país. Es decir, a los diputados los financian sectores oscuros, incluso sectores poderosos, y los diputados son los que eligen a los magistrados de la Sala de lo Constitucional. Por lo tanto, los magistrados de la Sala de lo Constitucional indirectamente reciben línea, o sea, es innegable que no reciban línea de sectores de este país. Entonces, cuando el presidente dice eso, le está queriendo decir, aquí siempre hay decisiones que se están tomando en un escritorio y que están moviendo los hilos, que ojalá que eso ya no existiera, pues, y esto pueda cambiar más adelante. Yo sí creo que la Sala de lo Constitucional, Isaac dice, no, solo le está pidiendo que se ordenen. Yo creo que le está quitando las funciones totales a el Ministerio de Salud. Es más, dice, si después de 4 días el Ejecutivo y el Legislativo no tienen un proyecto parado en la Constitución y el reconocimiento de derechos, se permite la libre circulación inmediata y se generaría el riesgo razonable de diseminación de COVID-19. Esto es lo que dice la Sala de lo Constitucional. Si en meses el Ejecutivo y el Legislativo no se han puesto de acuerdo, ojalá que yo me equivoque, pero dudo que en 4 días se vayan a poner de acuerdo. Pero alguien tiene que demostrar madurez, Henry. Sí, o sea, pero, ya sea el Ejecutivo o la Asamblea. Yo esperaría una resolución. No, los dos que la tienen sala que. Yo Los dos esperaría una tienen resolución que la sala diga, vaya, si en 4 días el Ejecutivo y el Legislativo no se ponen de acuerdo, bueno, amparado en la ley tal, en el Código de Salud, se permite esto y esto, pero no, a mí me sorprende lo que estoy leyendo. Dice, no, se permite la libre circulación y que todo el mundo se contagie. Básicamente. Ojo, yo que creería que la sala debería salvaguardar la vida y no esta afirmación. Tania. Que en ese tema hay otra contradicción, porque la sala en las resoluciones 38 del 2020, inconstitucionalidad, inadmisibilidad, y en la 63 también de este año, y las dos son relativas a la pandemia, incluso venía con una línea que es muy sospechoso el cambio que tuvo, o es una contradicción en esta resolución, porque se establecía incluso que era una forma innovadora, la forma que se había desarrollado a través de los decretos, lo que está contenido dentro del Código de Salud. Ahora vienen y limitan que la cuarentena solo es por una persona. Yo creo que todavía no han entendido los magistrados que es el COVID-19. Y ojo, solo quiero para que lo discutamos después. Regresamos a donde comenzamos. Allá donde todo el mundo decía que el régimen de excepción no era necesario, la sala está diciendo que sí, que se puede prorrogar, pero les está diciendo cuáles son las reglas, porque en realidad lo que va a pasar, si no, les está diciendo prácticamente qué hacer a la Asamblea para poderle darle las herramientas al Ejecutivo, para no tener un contagio masivo, porque si no, en menos de 3 meses nosotros estaremos peor que Ecuador, y quizás ahí van a entender de qué se trata esta enfermedad. Seguimos con esta discusión, con este análisis después de la pausa. Voy a comerciales. Gracias por estar con nosotros.